Hola, ¿cómo están? ¿Cuán cuidadosos son nuestros hijos? Si nos detenemos a observarlos en su apariencia, en su forma de estar vestidos, en su higiene personal, en el cuidado de sus manos, de sus uñas, si nos detenemos a observar sus mochilas, sus cuadernos, sus cartucheras, sus libros, sus juguetes, sus juegos, ¿qué veríamos? En líneas generales, no son cuidadosos nuestros hijos. Tenemos nuevas generaciones que no tienen entrenamiento en el cuidado desde mi mirada por dos razones fundamentales. Primero, porque como pertenecen a una sociedad de consumo, están demasiado acostumbrados a tener cosas y a acumular, a recibir cuando no necesitan y entonces a tener colecciones de juguetes, colecciones de ropas, colecciones de calzados, cuando realmente no son necesarios. Entonces, en esto de la demasía, no hace falta cuidar, porque apenas se rompe o se gasta, se descarta y se compra uno nuevo. No hay ni siquiera el acostumbramiento a arreglar, a tratar de solucionar. Y eso se va trasladando a distintas circunstancias. Fíjense que incluso es muy común cuando los chicos están escribiendo o están dibujando, están haciendo algún trabajo y se equivocan, es mucho más factible que en vez de borrar o de corregir con un corrector, tiren la hoja, descarten la hoja y entonces venga una hoja nueva. Que cuando el lápiz tiene la punta no perfectamente recién sacada, cuando es factible seguir usándolo, no, se le saca y se le saca y se le sigue sacando punta hasta que el lápiz se termina, o como ya no tiene el largo que tenía originalmente, no me gusta más y entonces obtengo uno nuevo. Esto de la sociedad de consumo viene siendo un problema bastante serio en cuanto al impacto que está produciendo en las nuevas generaciones, justamente por esto, por estar acostumbrados a tener, acumular, 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 por el simple hecho de acumular y entonces no internalizan la, la acción de cuidar. Por otro lado, la segunda razón que desde mi óptica explica esta realidad es el hecho de que tenemos nuevas generaciones que desde muy temprano pasan de manipular una mamadera a manipular una pantalla. Entonces es cada vez menor la edad de nuestros hijos en los que les ponemos pantallas en las manos, nuestro celular, la tablet familiar, pero en niños extremadamente pequeños. Entonces vienen creciendo en el acostumbramiento a usar las manos o de los 10 dedos de las manos, usar los pulgares para manipular joysticks o teclas en un celular y el índice de la mano que usan para dar vuelta páginas, dar vuelta pantallas, pasar de una pantalla a la otra como sería el equivalente a
a dar vueltas las páginas de un libro. Entonces no tienen la costumbre de utilizar los 10 dedos, por lo tanto no ejercitan la aprehensión, no ejercitan la disociación de los dedos, y hay muchos inconvenientes, muchas problemáticas en cuanto a la motricidad fina, que tiene que ver con la coordinación entre músculos, huesos, nervios, tendones, que hacen a la utilización de movimientos o al hecho de poder producir movimientos pequeños, finos, puntuales. Y no están teniendo nuestros hijos el entrenamiento en esto, que tiene que ver con manipular objetos más o menos pequeños, y entrenarse en el manejo y en el uso, en la utilización de esos objetos para armar situaciones de juego, para meter, sacar, reconocer nociones espaciales, poder utilizar las manos en todo lo que tiene que ver con el armado, con juegos de encastre, con la construcción, el desarmado. Entonces, como manejan los pulgares y el índice nada más, a la hora de tener que manipular juegos de mesa, por ejemplo, no saben usar las manos adecuadamente, no saben mezclar cartas, no saben el movimiento de repartir las cartas, no saben sostener las cartas en forma de abanico en la mano, no saben acomodar las fichas de un dominó. A la hora de armar un rompecabezas creen que el tema es la presión, entonces es como que hay una torpeza incorporada que es una consecuencia directa de la falta de utilización de las manos. Entonces esto de, por un lado, estar acostumbrados a tener y no cuidar, sumada a la no utilización de las manos, viene teniendo como consecuencia que tenemos hijos, que tenemos nuevas generaciones que no son cuidadosas. Entonces manipulan de determinada manera lo que se pone al alcance de ellos sin el más mínimo cuidado. Entonces no consideran que hay una diferencia en cómo tengo que manejarme con, por ejemplo, una pieza de plástico o de madera respecto a cómo me tengo que manejar con una de cartulina o cartón, porque no son conscientes de que si de pronto doblo algo que es de cartulina o de cartón y se marcó, se arruinó para siempre, no hay forma de arreglar eso. Toman una carta y es como que pinceletean la superficie en la que estén, o hacen este movimiento, o doblan directamente en la ansiedad o en el nerviosismo frente a lo que están teniendo que hacer. Y resulta entonces que tenemos niños y adolescentes que no son cuidadosos. Yo los invito primero a detenerse a observarlos, detenerse a pensar cuál es la actitud de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, frente a un niño que está tratando torpemente lo que tenga en la mano, sea propio o sea ajeno. Cuando es ajeno es como que tiene el agravante de que no es propio y estoy rompiendo o estoy arruinando algo que es del otro. Y empezar a pensar, porque hay demasiados papás que al día de hoy, frente a determinada cosa que se les dice o que les digo yo particularmente, se sorprenden. Dicen, ¿cómo? Pero, ¿es un problema? ¿No está bien hacer tal o cual cosa? Y yo permanentemente los invito a esta cuestión. Ustedes deténganse a pensar.
si yo hago tal o cual cosa, ¿cuál es la consecuencia lógica o cuáles son las posibles consecuencias de esto? Porque hoy nos asombramos, hay muchos papás que hoy, ¿cómo puede ser posible que esté pasando tal cosa? Y si en algún momento de la vida, hasta hoy, se hubieran detenido a pensar, a decir, pero si yo hago esto, si yo le permito esto, si yo le facilito esto, ¿qué es lo que voy a conseguir? ¿Cuál va a ser la consecuencia lógica? Hay muchas cosas que hoy serían diferentes, porque somos nosotros los que tenemos que aprender a pensar antes de actuar. Ese es uno de los aprendizajes fundamentales y que hoy está en una especie de escasez suprema, en esto de la velocidad, de la urgencia, del todo rápido, del dale que estoy apurado. Nosotros mismos no nos detenemos a pensar. Y hay demasiadas cosas que son lógicas, que tienen que ver con la sensatez, con el sentido común, porque no se necesita manejar determinado tipo de contenidos para darse cuenta de ciertas cosas. Es cuestión de detenernos a pensar. ¿Y a dónde estoy queriendo llegar con esto? En algo que muchas veces, como suelo plantearlo, deberíamos empezar por ponernos a pensar en esto que voy a hacer para con mi hijo, que de alguna manera lo involucra. ¿Realmente estoy pensando en él o estoy pensando en mí? Estoy pensando en mi comodidad, en lo que para mí es más fácil, en lo que a mí me va a implicar menos cantidad de tiempo. ¿En quién pienso cuando tomo decisiones que involucran a mis hijos? Y empecemos a ponerlos en situaciones, a plantearles situaciones en donde tengan que detenerse a evaluar si tal o cual cosa que obtuvieron es necesaria. ¿Cuál es el sentido de pedir una muñeca más, de pedir un par de zapatillas más, de pedir de nuevo tal o cual cosa cuando hace 3 días te compré un librito para pintar? ¿Ya necesitas otro? Entonces detenernos porque estamos funcionando en demasiados aspectos como en piloto automático. Y mientras no nos detengamos a pensar nosotros, es imposible que hagamos porque ellos aprendan a pensar. Así como muchas veces planteo que nuestros hijos tienen que aprender que las personas valemos por lo que somos y no por lo que tenemos, hoy los invito a pensar y a hacerles ver a ellos que las cosas valen, porque las cosas tienen un costo, tienen un precio, y para poder acceder a eso, nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que ahorrar en otro tipo de cuestiones. Muchas veces por darles un gusto a ellos nos privamos nosotros de algo. ¿Y eso realmente vale la pena? ¿Qué es lo que estoy pretendiendo de mi hijo? ¿Que aprenda que tenemos un poder adquisitivo espectacular y que puede chasquear, con un solo chasquear de dedos puede obtener lo último de lo último de lo último? ¿O me interesa que mi hijo aprenda a ser una buena persona, una persona que cuide lo que tiene, que cuide lo del otro y que a partir de ese cuidado evidencie en todas y cada una de sus acciones que es capaz de valorar?